conformes a veces con el dinero adquirido, ¿cierto? Estamos ya en Recoleta con Viviana Encina para hablar de la mesa redonda. ¿Cómo se llama? ¿Insatisfacción en un contexto de prosperidad económica, Viviana? Exactamente, ese es el nombre del estudio que se va a presentar hoy y que justamente habla de un tema que se ha debatido ampliamente porque tenemos buenas cifras económicas, hemos podido sortear bien algunas crisis internacionales, pero al parecer los chilenos no estamos tan contentos, estamos insatisfechos, sobre todo desde el punto de vista salarial, y queremos profundizar en este tema, cuáles son las causas de esto. Estamos hablando, por ejemplo, de la desigualdad, de la educación que está detrás. Y para conocer mayores detalles de este estudio que se va a presentar en el día de hoy, en pocos minutos más, a las 9 de la mañana, que estamos junto a Hugo Lavados. Él es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, también ex ministro de Economía, hay que decirlo, para que podamos profundizar un poco en este estudio, porque me imagino que ha arrojado algunas cifras que nos hablan de cuáles son las causas de esta gran insatisfacción en un contexto bastante próspero económico. Sí, el estudio nos surge de hacernos 3 preguntas, que son bastante específicas, que las mencionaste. Primero, ¿existe prosperidad o progreso económico en un proceso de 20 años? Segundo, ¿hay claras señales de insatisfacción? Tratar de evaluar y medir eso. Y tercero, ¿cuáles serían las principales razones de si tenemos respuesta positiva a las 2 interrogantes anteriores para que esto se produzca? Y hay una deformación profesional de economista, trabajé junto con otro economista de la Escuela de Ingeniería Comercial de la universidad, tratar de apoyarnos lo más posible en información, en datos duros. Y eso es lo que vamos a presentar, fundamentalmente cuáles son los resultados y de algunas hipótesis respecto a por qué existe esta sensación de insatisfacción. Y en ese sentido, decano, ¿usted podría comentarnos a grandes rasgos qué es lo que arroja este estudio, qué es tal vez lo que llama la atención? Sí, lo que llama más la atención es algo que en general se sabe, pero cuando le colocamos números y lo separamos por segmentos socioeconómicos resulta bastante notable, es la gran desigualdad que existe, y particularmente en lo que significa capacidad de generar ingresos de las familias de distintos sectores. La diferencia en capacidad de generar ingresos del 10% más pobre con respecto al 10% que tiene más ingresos, hoy es de más de 40 veces. Esa diferencia se disminuye por las transferencias, es decir, por la plata que el gobierno y el Estado traspasa a las familias particularmente más pobres a través de subsidios, los bonos, las pensiones, etcétera, alrededor de 26 veces. Entonces tenemos una diferencia en eso que se ha mantenido, pero que en dinero, si uno la mide en dinero, ha aumentado. Y junto a eso yo creo que el otro gran tema es que las expectativas han crecido más fuerte que el incremento de ingresos. El ingreso ha subido en todos los niveles, en los sectores incluso más bajos. El ingreso en 20 años ha subido en un 40%, medido en términos reales, es decir, medimos en UF para descontar la inflación. Sin embargo, la diferencia absoluta en miles de pesos, cientos de miles de pesos ha subido. Y las expectativas, dado que hoy día se conoce mucho los bienes que existe distinto tipo de, entre comillas, necesidades que surgen. Hay mucha más gente mayor, por ejemplo, que otro tema que tocamos, de adultos mayores. Entonces eso es un indicador de una diferencia que para la mayor parte de la gente se traduce en malestar. Perfecto. Decano, para la gente que le interesa el tema, que quiere conocer más, que quiere saber, por ejemplo, cuándo ya va a estar publicada esta investigación, sí, me gustaría que usted nos comentara qué es lo que va a suceder en el día de hoy. Hay invitados bastante interesantes que van a ser parte de esta mesa redonda. Sí, bueno, yo voy a hacer una presentación con los principales resultados, no todos. La presentación posteriormente va a estar en la página web de la universidad. Y vamos a seguir trabajando en una segunda parte que ya es más algunas señales de políticas, cuáles son los programas que han sido más exitosos, qué es lo que ha resultado, y particularmente en un terreno donde ya se ha trabajado que tiene que ver con desempleo juvenil, y nuestra ambición es hacia mediados de año publicar un libro. Hay una cifra que a mí me impactó mucho. Hoy día, de acuerdo a la información disponible, hay 350.000 jóvenes entre 16 y 24 años, que de acuerdo a las encuestas no estudian ni trabajan.
Y creo que ese es un llamado de alerta muy importante en términos de que es un grupo del que hay que preocuparse en forma urgente. Perfecto. Bueno, queremos agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros, de adelantarnos un poco de qué se trata este estudio y bueno, va a estar en el día de hoy acá en la Universidad de San Sebastián. Como yo les comentaba, por ejemplo, entre los panelistas está el exministro de Hacienda Andrés Velasco, también está el encargado de las aldeas y de campamentos en nuestro país, Felipe Cas, exministro también Felipe Cas, quienes van a estar entonces debatiendo y siendo parte de esta presentación, y vamos a estar a la espera también de los resultados en concreto a mediados de año cuando ya esté esta publicación hecha. Carola. Muchas gracias, Viviana, muy interesante. Ok, buenos días.